usó la radio en la campaña del 40. Estoy grabando, cuando quieras. Bueno, la radiotelefonía en aquel entonces no es la radiotelefonía actual, pero sí en alguna medida se daba la oportunidad a que los candidatos pudiesen hablar. Las propagandas políticas no se transmitían en directo, como ocurre en estos momentos a través de la radio y la televisión. En aquel entonces había cronistas que tomaban nota de lo que estaban diciendo los candidatos, llamaban por teléfono a las emisoras y salían por teléfono diciendo las principales palabras que ellos habían brindado a todo el público, a la multitud, precisamente en cada uno de los actos que habían realizado. En lo que tiene que ver con la propaganda política, la gran difusión fue sin lugar a duda los parlantes, aquellos camiones con los parlantes, con las palabras de los candidatos, pero claro está, la radio comenzó ahí a abrir un poco las puertas a que la política se desarrollara a través de los micrófonos, pero claro está, nunca como en los últimos años en la República Argentina. La participación... Sí, grabando, cuando quieras. ¿Cuándo fue? La participación del pueblo se hizo en la mayoría de los casos en las plazas públicas a través de los llamados, las convocatorias que se hicieron también por los diarios, que dedicaban muchas páginas o las revistas, muchas hojas a las concentraciones. Ahí prácticamente es donde la multitud, bueno, se iba inclinando por uno u otro candidato, sobre todo aquellos candidatos que con gran fervor estaban aplicados a una gran tarea que era decir lo que pensaban hacer si llegaban a la presidencia del país. En lo que tiene que ver con el periodismo cumplió una faceta importantísima en la vida de la política argentina, especialmente yo diría los tableros que había en los diarios, el caso de la prensa de la Avenida de Mayo, que cuando había elecciones o había algunos detalles importantes que señalar previas a las elecciones, prácticamente no se podía cruzar la Avenida de Mayo, porque el público llenaba de lado a lado. Es más de una vez tenía que cargar la policía montada para evitar incidentes y los corrillos. Eran corrillos para pelearse también algunos, los que eran de un lado, los laboristas, aquel entonces era el Partido Laborista, el de Perón, y el otro lado el Partido de la Unión Democrática, que tenía también Tamborín y Mosca. Pero yo recuerdo también que en aquella época se produjo Obradero Perón, y entonces todo eso creaba gran clima de efervescencia en el público que muchas veces se hostilizaba de un sector al otro. También el diario Crítica, que por aquel entonces, yo no me recuerdo si fue un año antes, unos meses antes, había estado intervenido, pero para las elecciones Crítica con sus pizarras en la Avenida de Mayo, con el tábano encima, precisamente como aquel eslogan que tenía el diario de Botana, bueno, ahí entonces hizo Crítica también su trabajo, participó el pueblo y se hacían manifestaciones, porque cuando ganaba uno, agarraba las banderas y salían por las calles. También La Razón, y creo que en gran medida La Nación, La Razón, la prensa, fue el más importante, la prensa y Crítica sin lugar a dudas. Y también las radios que fueron poco a poco aumentando, fueron progresando, fueron entrando. El caso de Radio Belgrano con la conducción de Luro, Daniel Alfonso Luro, ahí estaba Carlitos Iglesias, que tenía un informativo muy escuchado. También estaba Radio Splendid con Oliva, y si mal no recuerdo comenzaba Roberto Maidana. Si mal no recuerdo, creo que Roberto comenzaba Maidana también en Splendid. Splendid luego se produjo una excisión de Radio Rivadavia con el dueño de la emisora, el hermano del dueño de la emisora, que era la señora Guanich, y que en este caso él el jefe del informativo. Y Radio Mayo, que también se aplicaron a esa tarea. Y Radio El Mundo, que tuvo una gran figura. Precisamente yo tengo un papelito, porque a veces la memoria me puede fallar. Creo que era Carlos Attacchini. Carlos Attacchini era del diario El Mundo y de Radio El Mundo. Radio El Mundo posteriormente, el diario El Mundo después. Pero primero fue Carlos Attacchini, un gran informativo que tuvo el diario El Mundo. Esas son las emisoras claves que tuvo la República Argentina. Esa fue la pieza fundamental de ese desarrollo, que claro está un poquito lejos de lo que hoy es la radio, lo que es la televisión. Yo creo que nuestra radiotelefonía de hoy, nuestra televisión de hoy, no se puede enojar ningún país del mundo. Supera a cualquiera de los otros países, pese a que hoy tienen computadoras que tienen muchos elementos muy modernos, pero aquí a veces sí las computadoras se hacen cosas maravillosas. ¿Qué le pareció? Perfecto. ¿Lo del papelito estuvo mal o estuvo bien? No, estuvo bien porque... Grabando. Cuando yo me iniciaba como cronista en la radio, yo vivía en la base de Quilmes, o sea, en la fábrica de aviones, primera fábrica de aviones civiles, y después también estaba el taller regional Quilmes, que en su momento también tuvo Álvaro Alzogaray como jefe, que era capitán ingeniero militar. Y en consecuencia, un día me dijeron, bueno, a ver, vaya diciéndome el día de las elecciones
qué mesas han triunfado en la ciudad de Quilmes. Y yo salía con un teléfono y decía, aquí Radio Rivadavia de Buenos Aires, transmite desde aquí de la calle Ceballos, en el Bajo de Quilmes, ganó tal lista. Y bueno, son las cosas de la vida. Hoy ya las cosas no se hacen así, hoy hay equipos móviles y también hemos progresado. Deseamos también todos que progresemos en todos los hombres que van a presentarse para el futuro en la conducción del país puedan también aplicarse a la tarea de decirnos a cada uno de nosotros qué es lo que piensan desarrollar. Y esperemos que todos unidos saquemos este país adelante. Bueno, ¿Está bien? Muy bien. Para que se dejen de jorobar. Es verdad. Che, es una vergüenza.